Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Esta niña necesita de usted. Soy un estudiante del Centro Escolar Una Cita con Dios. Mañana yo quiero ser una profesional. Lo podré lograr si usted me patrocina. Necesito su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. A continuación, su segmento Usted pone el tema. El tema de hoy es puesto por nuestra hermana Beatriz y en su cartita, entre otras cosas, nos dice: por favor, hermano Soto, quisiera que explicara en el segmento Usted pone el tema si la salvación del alma se puede perder o no. Muy bien, vamos a tomar esta cartita y este tema, si la salvación del alma se pierde o no, conforme a lo que dice la Biblia. Voy a incluir, aunque brevemente, también si la predestinación es bíblica o no. Primeramente vamos a analizar la palabra de Dios en los versículos que encontramos en San Juan capítulo 3 y versículo 3. En cuanto a la predestinación, vamos a enfrentar si la predestinación es bíblica en el concepto o los conceptos de Dios y en lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. San Juan 3:3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como podemos ver, no dice el que estuviere predestinado, sino el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. De manera es que el nuevo nacimiento tiene que operarse y no ocurre por voluntad de Dios, sino por voluntad del hombre. Déjeme explicar esto. La voluntad de Dios es que el mundo entero se salve, no los predestinados. Luego, si el hombre acepta o no acepta, es su prerrogativa, su decisión, su elección que ha hecho, si rechaza o no a Dios. Y como vemos, esto queda a discreción del hombre, por lo tanto no están predestinados el hombre, sino que en el programa de Dios, Él quiere que todo mundo sea salvo, y lo revela en San Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no todo aquel que estaba predestinado. Hay que tergiversar la palabra completamente para decir y enseñar que los hombres estaban predestinados y que solamente son salvos los que estaban predestinados por Él. La palabra de Dios nos revela en San Juan capítulo 3 y versículo 17, el Señor Jesucristo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el mundo entero, y en el mundo entran todos, todo el que quiera ser salvo. En Apocalipsis 3:20, el Señor revela otro concepto cuando nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vemos entonces que el Señor toca la puerta, es decir, el Espíritu Santo toca la conciencia del hombre y trata de que el hombre rinda su voluntad aceptándole por la fe. Cristo toca la puerta, pero queda del hombre si él abre o no abre la puerta. Él llama a todos, no a predestinados. Él llama a todos los que quieran ser salvos. Y entonces en ese toque de la puerta, la voluntad del hombre decide si acepta o no acepta a Jesucristo. Por lo tanto, vemos que queda de parte del hombre, nuevamente, la salvación, si quiere abrir la puerta o no. Si hubiera predestinación en cuanto a la salvación se trata, entonces Cristo no tocara una puerta equivocada. Él sabría quiénes serían los que estaban predestinados y no se equivocaría llamando a personas que lo iban a rechazar, si hubiese predestinación, repito. Así que él afirma que él toca, pero queda a discreción del hombre, si abre o no. Además, una porción de la palabra que nos habla rotundamente, claramente, lo que Dios hizo con su pueblo, cuál era la voluntad de Dios y cuál era la voluntad del hombre. ¿Quién decide en cuanto a la salvación? Leamos en San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 que dicen: A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí cabría una pregunta. ¿No era la voluntad de Dios que se salvara a Israel totalmente? ¿No era el pueblo escogido? ¿No habían sido ellos los predestinados, por así llamarle, para que recibieran la salvación? Sin embargo, ¿quién decidió el rechazo? ¿Dios o ellos? Entonces vemos que el rechazo es provocado, hecho por el hombre. No quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías. Pero entonces él, a todos los que le recibieron, es decir, los gentiles, todos negros, blancos, latinos, anglos, todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observemos que nos dice, y a todos los predestinados le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sino a todos los que le recibieron. Y yo, para recibir algo, está en mi voluntad. Cuando habla de recibir, quiere decir que el hombre decidió, quiso hacerlo, quiso abrir su corazón y por la fe aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. ¿No fue todo el programa de Dios dedicado a Israel? Y a través de ellos venía el plan sacerdotal o el plan de salvación para las demás naciones. ¿Por qué no fueron todos salvos? Porque rechazaron. La salvación queda de la voluntad del hombre y no de la predestinación de Dios. Si la predestinación existe de la manera que la presenta Calvino, entonces tendríamos que decir que Cristo se equivocó al decirle a Israel y culparlo: no quisiste. Y yo quiero que entendamos esto y escuchemos con mucho cuidado. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Entonces ya ve el lamento de Cristo. Él quería que Jerusalén, todos los que estaban allí, le hubieran aceptado. Por eso tiene lamento, por eso llora, gimiendo. Y no quisiste, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos. Y no quisiste. Luego entonces, ¿se equivocó Cristo o se equivoca Calvino al decir que la predestinación existe? Bueno, eso no es cierto. No hay tal predestinación porque el Señor Jesucristo manifiesta que Israel usó su voluntad. El mismo libre albedrío que Dios había respetado en el jardín del Edén cuando Adán decidió pecar. Adán y Eva decidieron pecar y Dios no se interpuso a eso. ¿Habría estado predestinado Adán al pecado? Tendríamos que admitir de principio que entonces estaba predestinado a pecar Adán, si creemos en la predestinación. Pero lo que decidió que Adán pecara no fue predestinación, sino su voluntad, su libre albedrío de escoger lo que le place hacer. En esto el hombre, y en un concepto teológico, tiene una prerrogativa que no tienen ni los ángeles. El hombre, hecho a semejanza de Dios, piensa, decide y hace lo que quiere, aunque sea malo. Por eso es que recibe la condenación. Por eso es que recibe la condenación, porque está capacitado para escoger entre el bien y el mal.
y condena al hombre su actitud, no la predestinación de Dios. De manera es que entonces Cristo no se equivocó, sino que revela aquí, Israel no quiso, rechazó al enviado, y después aquí Jerusalén le habla, no quisiste que yo juntara a tus hijos y fuesen salvos. La predestinación tiene que entenderse en forma de edades o generaciones y no de personas. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, nos dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como podemos ver aquí, sí había una predestinación. Los profetas pidieron, ¿y para quién es esto? O no, eso estaba predestinado para las generaciones después de Cristo. Dios les reveló, no es para ustedes, ya esto está decidido, escogido, seleccionado, predestinado para generaciones después de ustedes. Porque de algunos profetas a la aparición de Jesucristo pasaron 7, 8, 9, 10 siglos. Y entonces no era para ellos, estaba predestinado por Dios para otras generaciones posteriores. Y sabemos que a nosotros nos tocó este privilegio de vivir en las edades donde la salvación es por fe y el Evangelio de Jesucristo es predicado y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso no lo tenían ellos. Predestinada las generaciones, pero no individuos. No individuos. No hay un versículo que pueda hablar acerca de esto en la forma individual. Dios no hace acepción de personas. Y lo dijimos ya en San Juan 3:17. Ahora bien, uno de los versículos que más se usa para hablar de la predestinación, lo vamos a desnudar ahora, lo vamos a dividir, lo vamos a leer, que se encuentra en Romanos 8:30 y nos dice: Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como podemos ver nosotros, habla la porción de la palabra y dice a los que predestinó, es decir, para estas generaciones que había predestinado. Según ya leímos en Pedro 1:10 al 12, Él los llamó, no los agarró, no se los llevó, Él los llamó. Y Él dice en su palabra, el Señor dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él nos llama. Eso no quiere decir que estamos predestinados, estábamos predestinados para el llamamiento, para recibir la salvación por la fe, no por otra cosa, sino por la fe en Cristo Jesús. Y el llamado de Dios es para todos. Sí nos llama, seguro que sí, a los que estábamos predestinados a recibir una salvación gloriosa como esta que nosotros estamos disfrutando. También dice que a los que llamó, a estos también justificó. Claro que sí. Dios, el Señor Jesucristo, nunca hubiera llamado al hombre si no hubiera tenido la justificación ya preparada para ellos. Cristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, compró nuestra justificación. Por la fe en Él recibimos justificación. Por la fe en Cristo Jesús, en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, todavía el hombre queda con la prerrogativa de si rechaza o no el llamado. Cuando Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, no dice, venid a mí los que estáis predestinados. Imagínense si otro que estuviera cansado de la vida y agotado viene a Cristo, y entonces Cristo tenía que quedar mal en su palabra, porque tendría que decir, no, tú no estás predestinado. Pero yo estoy trabajado y cargado y vine a ti, y tú me hiciste ese llamado. ¿Cómo me rechazas? Tú dices en tu palabra que no haces acepción de personas. ¿Cómo quedaría entonces el Evangelio? Son cosas imposibles de poner unidas una a la otra. Además dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Seguro que sí.
Ya Cristo compró nuestra glorificación. Por eso vamos a resucitar de los muertos, los que hemos sido justificados por la sangre y hemos venido a ser hijos de Dios. Seremos glorificados, recibiremos un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Seremos transformados en el aire, recibiremos un cuerpo glorificado. Entonces la glorificación de Cristo se efectuará en nosotros como se efectuó en Él cuando ascendió al cielo, glorificado, llevando la sangre como precio para nuestros pecados. Seremos glorificados juntamente, seguro que sí. Pero como ya eso ocurrió, como ya es un hecho, lo habla en tiempo pasado. Justificó, a Él los llamó, justificó y glorificó en tiempo pasado. Si nosotros analizamos este versículo y lo tomamos en este tiempo, considerando que literalmente lo que significa, entonces tendríamos que decir que no habría salvación para nosotros, porque esto está hablando en pasado. Él justificó solo a los que llamó y glorificó solo a los que justificó. Y esto está hablando de tiempo pasado. Pero en el presente de Dios, como ya esto es un hecho, nos da la palabra en pasado para que entendamos que ya Dios lo declaró, Dios lo manifestó, que así es y así, sin duda, que va a ser cuando seamos arrebatados al cielo. De manera es que este versículo no tiene que ver nada con que hay individuos seleccionados por Dios. Eso es una manifestación extra bíblica. No es bíblica, no está en la Biblia, que ya Dios escogió los que iban a ser salvos. No, señor. La voluntad del hombre sigue decidiendo, como decidió Adán que iba a hacer. Dios le puso condiciones y Adán decidió desobedecer a Dios. Por eso vino el castigo. Si Adán no hubiera estado preparado o capacitado para escoger entre el bien y el mal, Dios hubiese sido injusto de haberlo condenado. De manera es que en el mismo tenor y en el mismo concepto de Dios sigue toda la salvación, el plan de salvación, y es lo que encontramos en Romanos 8:30. Concluyendo en esta parte, vamos a leer en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, si ya estábamos predestinados, ¿para qué Cristo tiene que interceder por la humanidad? ¿Para qué si ya estaban predestinados? Intercede como en la oración del capítulo 17 de San Juan. Cuando ora al Padre, Él no le dice, Padre, no solamente oro por estos que ya estaban predestinados, sino por el resto de los que están predestinados. Él no habla así. Él dice, no solamente oro por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. No por los que ya están predestinados, por los que han de creer. Y para creer entra la voluntad del hombre. Si yo quiero, creo, y si no quiero, no creo, aunque me convenzan. Es decir, que el libre albedrío del hombre, la voluntad del hombre sigue en pie y Dios sigue respetándola, y es la que condena al hombre, su propia decisión. Porque entonces los condenados le dirían a Dios en el juicio del gran trono blanco, bueno, tú nos habías predestinado a nosotros para el juicio, para el infierno. ¿Qué podíamos hacer? Queríamos aceptar a Cristo, pero tú lo habías predestinado a otros. Así es que ¿con qué justicia nos condenas ahora al lago que arde con fuego y azufre? La predestinación solamente cabe en la mente de las personas, y de las personas que leen la Biblia no tienen consistencia bíblica para ese tenor en cuanto a la salvación se trata. Por eso es que no me limito a leer a Calvino, ni a ningún otro teólogo, ni a ningún otro filósofo. Señores, el filósofo mío se llama Jesucristo, y al quien yo tengo que entender es a Jesucristo, y el libro que tengo que conocer de pies a cabo es la Biblia. Yo estudio todos esos libros para darme cuenta de que el hombre establece su concepto, pero me hago eco de lo que Cristo enseñó. Vamos a pasar si la salvación es condicional o incondicional. Qué fácil es decir la salvación es incondicional. Una vez salvo, siempre salvo, mijito. Haz todo lo que tú quieras, que no hay ningún problema. Bueno, eso difiere mucho de la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Si la salvación no se pierde, ¿por qué tenemos que cuidar con temor y temblor algo que nadie nos puede quitar y que no se va a perder? Aquí vemos que es algo tan valioso que tenemos que cuidar, pero con mucho interés, poniendo nuestra vida por ello, ya que dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es algo que Dios le da al hombre, sino que el hombre va adquiriendo a rendir su voluntad y su vida a la palabra del Señor, siendo guiado por el Espíritu Santo y formándose, rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre para ser un hombre o una mujer separado del mundo y de pecado. En Hebreos capítulo 2 y versículo 3 nos dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Esto no está hablando a los inconversos, está hablando a los que teniendo la salvación la tienen en poco, no la valoran y siguen en su vida mundana. ¿Cómo? Pregunta el apóstol. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo es posible? ¿Qué nos habla Hebreos capítulo 10 y versículo 26? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces vemos, está hablándole a cristianos. Algunos dicen que no, si hubiera sido verdaderamente salvo, nunca hubiera pecado. Eso no es el concepto que está hablando aquí en Hebreos 10:26. Dice que si pecáremos voluntariamente, después de haber gustado, quiere decir que sí habían gustado, que sí habían sido salvos, que sí habían sido limpios por la palabra. No tergiversemos esto, eso está claro. Y si después de eso ya pecamos deliberadamente, no quedan más sacrificios por esos pecados. De manera es que sí, la salvación se pierde conforme a la Biblia, sin conceptos personales. Tenemos que cuidarla con temor y temblor. La podemos perder si la tenemos en poco. Y vamos a ver qué nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como vemos, el apóstol Pablo presenta la conclusión, el clímax, la conclusión de la salvación en tiempo futuro. Está preparada, ya Cristo pagó por ella, ya nos la recibimos por fe. Pero la conclusión de ella es cuando nosotros comparezcamos o partamos de este mundo siendo salvos. Entonces esa salvación será concluida en nuestra vida, porque podemos nosotros perder la salvación aún quizás el día antes de morir. Para Dios no cuenta que usted fue ayer. Si usted fue ayer santo y hoy está en pecado, usted es un hombre o una mujer en pecado. Si ayer estuvo en pecado y hoy se santificó y se arrepintió, usted es un hombre justificado por la sangre de Cristo o una mujer limpia y santa ante la presencia de Dios. Dios es un Dios que vive con nosotros cada día, no del pasado ni de lo que hicimos. Por lo tanto, la Biblia sí manifiesta que el hombre puede perder la salvación. El Señor Jesucristo hizo una relación en cuanto a esto, cuando dijo que después que el hombre es limpio y nada puede limpiar la casa, refiriéndose a la casa, al corazón del hombre, nadie lo puede limpiar si no es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo quien obra el nuevo nacimiento en nosotros. Él dijo que el demonio está dando vueltas, es decir, la liberación de ese hombre. El diablo no puede entrar en la vida de ese hombre o de esa mujer porque fue limpio por la sangre de Cristo. Pero Él sigue velándonos a ver si la persona decide pecar. Si decide pecar y entonces se aparta contrista al Espíritu Santo, el diablo vuelve a entrar a él, dijo el Señor Jesucristo. Y entonces ve la casa adornada, arreglada, barrida, claro, como la dejó el Espíritu Santo cuando había aceptado a Cristo. Y vienen los demonios y con él 7 demonios más. Y la condición postrera de aquel individuo viene a ser peor que la que tenía antes de conocer a Cristo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y es incuestionable. Se refiere a la salvación del alma al hombre cuando es limpio por el poder del Espíritu Santo. De manera es que sí se pierde la salvación en el concepto bíblico, en el concepto de Dios, y no tenemos nosotros
otra cosa que refutar. Concluyendo ahora, hermanos, con la predestinación, tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice, porque los que practican o enseñan esa doctrina manifiestan que la fe que salva es la fe que Dios da al hombre, que nadie puede ser salvo si no fuera por una fe especial que Dios le da al hombre. Eso no es cierto, es un error conforme a la palabra de Dios. Vamos a analizar solamente dos incidentes en la Biblia con el Señor Jesucristo que en su totalidad revelan la equivocación de ese concepto que antes dije. Leamos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está gravemente postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El primer concepto que vamos a analizar ahí es que la fe está en el hombre. Todo hombre, toda mujer tiene fe para ser salvo y puede creer. Porque el Señor, este era un centurión romano que a ellos no se les había predicado. Cristo estaba concentrado en el pueblo hebreo. Y este romano que había oído en su fe, él diseñó cómo Jesucristo podía librar a su criado. Creyó totalmente, sin que hubiera venido nada especial del cielo a él. Sin que hubiera venido nada, sino que Cristo siempre decía: ¿dónde está tu fe? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y al decir ¿dónde está tu fe? No dice ora al Padre para que te dé fe. La fe que tiene el hombre, y el hombre, la fe es innata y se mueve por la fe. Cuando esa fe es puesta en Jesucristo, entonces se opera el resultado. Por la fe reconozco que es el Salvador, me reconozco pecador, le recibo en mi corazón, su Espíritu Santo viene a mi vida a transformarme. Así que este centurión diseñó cómo Cristo iba a salvar a su criado, y así fue. Ahora bien, hay una porción más que continúa diciendo el Señor, que aplastará la predestinación en cuanto a lo que Él dice, que los que tengan esta fe recibirán. Escuchemos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo vemos, hermanos, qué claridad nos da el Señor en esto? Es decir, que vendrían de todas partes del mundo y se sentarán con el Señor en su trono, en el reino. Sin embargo, los que habían sido, digamos ahora, predestinados, los escogidos, los hijos de Dios escogidos, Israel era rechazado porque no había creído, no había puesto la fe en práctica, y sin fe es imposible agradar a Dios. De manera es que el Señor revela que no hay tal predestinación, porque los que Dios había predestinados no les quisieron recibir a Él. Esos son rechazados, y los que no habían sido predestinados, entonces todos los demás venían por fe y creían, y tendrían el privilegio de sentarse con Él en su trono. Esto está claro y no requiere ninguna interpretación. Por lo tanto, es aplastante contra la teoría de la predestinación en el programa de salvación. Ahora, hubo una mujer también, Sirofenisa de Ciro, que esta mujer cananea vino al Señor Jesucristo y no le permitía. El Señor la ignoró cuando le hablaba, y después le dijo, casi le llamó perra, que no era lícito los pan de los hijos echárselo a los perros. Y ella le dijo, está bien, Señor, pero mira, de las migajas que caen de la mesa, los perrillos se alimentan. Y el Señor dijo que no había visto en Israel tanta fe como esa. Mujer, tu fe. No dijo la fe que Dios te mandó, que el Padre te dio. Mujer, tu fe te ha salvado. Vete, tu hija es libre. Y fue así como en aquella hora su hija fue libre. De manera es que vemos que queda a voluntad del hombre en cuanto a recibir milagros, y la voluntad del hombre en cuanto a recibir la salvación.
Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que podemos contemplar nosotros el concepto de Dios. Dice que en el libro de Jonás, que Nínive iba a ser destruida. Dios decidió que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Y cuando Jonás anunció esto, que él no quería, porque quería que Nínive fuera destruida, cuando anunció esto, ellos se arrepintieron y pusieron a ayunar a los niños de pecho, a las bestias. Nadie podía tomar ni agua. Y cambiaron la voluntad de Dios. Luego entonces vemos que el hombre puede cambiar aún un decreto dado por Dios o la voluntad de Dios, y lo vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando Dios gobernaba teocráticamente, es decir, directamente Él a las naciones. Antes que empezaran los reyes, la teocracia duró hasta ese momento, cuando terminaron los jueces. Hasta ese momento Dios dirigía directamente, y Dios cambió, porque cuando Él quería destruir a Israel, que habían pecado y habían sido idólatras, Moisés se puso en el medio y le dijo, no, si los quitas a ellos, quítame a mí también. Entonces Dios cambió su parecer, y por la intercesión de Moisés, la voluntad de Moisés otra vez no destruyó al pueblo que estaba en el desierto. Y muchos pasajes más pudiéramos citar nosotros acerca de esto. Así que en el concepto bíblico es el hombre quien decide, repito, en cuanto a ser salvo, en cuanto a mantener su salvación, y en cuanto a si es o no llamado por Dios para ser salvo. La predestinación es una teoría en la mente de un hombre llamado Calvino, que la puso en libros, y los que la creyeron, magnífico. Yo creo el concepto bíblico. En esta forma, creo haber contestado a nuestra hermanita Beatriz de La Puente, California. Gracias por participar en nuestro segmento Usted Pone el Tema. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccb.org.